Sí, Venezuela tiene más de 30 millones de habitantes, nosotros no alcanzamos a tener 18. No. Colombia tiene casi 50 millones de habitantes. Perú, ¿cuánto tiene? 32, 33 millones de habitantes. Sí. O sea, la cantidad de poblaciones, por nombrar esos tres. Haití es más pequeño, creo que tiene 10, 11 millones de habitantes. Cuba tiene 11 millones de habitantes. Entonces, estás hablando de que países bastante grandes que son vecinos, parte de sus poblaciones ven como muy interesantes los territorios y las condiciones que ofrece Chile como para venir a vivir, a visitar, conocer y vivir después. Y por lo tanto, la pregunta que yo me hago en esta materia es cómo nosotros como país, más allá de centros, izquierdas y derechas, construimos un acuerdo que permita modificar las normas, que nos permitan distribuir de una forma distinta la riqueza que genera el país en territorios que, si no los ocupamos nosotros, en los próximos 5 o 10 años, los va a ocupar, lo voy a decir en genérico, los va a ocupar el mundo por razones de sentido común. ¿Cuánto tiempo llevamos, que decíamos, la población asiática, China en particular, del país con mayor población del mundo, no está muy presente en la Patagonia? Se instaló un mall chino y ya van en el segundo y tienen un proyecto en tercero. Yo no estoy diciendo que eso per se sea malo. Lo que estoy diciendo es qué condiciones nos estamos generando nosotros como sociedad, como país. ¿Qué están haciendo nuestros representantes para generar condiciones que permitan efectivamente que en el desarrollo que se nos viene, la población magallánica, la población chilena, la población magallánica tenga mejores condiciones para poder ocupar el territorio? Sí, vale. Y ese es un desafío gigantesco, pues. ¿Usted está de acuerdo con esa tesis? Bueno, yo creo que lo importante es cómo tú trabajas para eso. Y justamente hablando de eso, con lo que dice Domingo, yo quiero llevar esto a la práctica. Estoy de acuerdo con él. Acá falta conectividad y dentro de eso una de las propuestas de las líneas de trabajo que tiene el presidente Piñera es justamente lograr la conectividad terrestre, completar la carretera austral, porque pocos entienden o dan por entendido de que, por ejemplo, la ruta 9 que tenemos acá es parte de la carretera austral y que esa ruta en Tierra del Fuego tiene otra denominación, llega hasta Yendegaya, pero de Yendegaya llega a Puerto Williams y de ahí tiene que llegar a Puerto Toro. Entonces, dentro de las buenas cosas, y esperemos, porque uno aquí puede tú sabes de que, mira, mi abuelita tenía, capaz que tú conociste a mi abuelita tenía una gallina que cacareaba como a las 4 de la mañana. Típico de la gallina. Entonces ella salía a ver si había huevo y no había huevo. Y cacareaba, después a la semana siguiente volvía a cacarear a las 4 de la mañana. Y salía mi abuela y no había huevo. Y tanto cacareó la gallina a las 4 de la mañana que adivina dónde fue a parar. A la cazuela, pu. Gallina que no pone huevo y que cagarea a las 4 de la mañana, a la cazuela, la pobre. Entonces, uno tiene que decir las cosas cuando se van haciendo. Pero dentro de todo, dentro de lo que estamos hablando del proyecto de conectividad que tiene el programa del gobierno del presidente Piñera, tenemos una buena noticia que esperemos sea buena, porque todavía no lo sabemos. Viene la licitación de los primeros 10 kilómetros del camino a Puerto Toro. Eso es fabuloso. Eso es una muy buena noticia. Todos los magallánicos tenemos que alegrarnos de esa iniciativa. Lo que sí uno siempre, y yo creo que a ti te tocó también estar en la esfera pública, Domingo, y uno siempre cuando vienen estas licitaciones tiene el legítimo miedo y uno dice, no vaya a hacer cosas que no hayan oferentes. Que no hayan oferentes. Entonces, un llamado a través de los parlantes y de las cámaras de Polar Comunicaciones para que aquellas empresas que puedan postular nos ayuden, hagamos patria, hagamos soberanía. Tenemos ahí una localidad para la cual la conectividad terrestre va a ser tremendamente importante para los pescadores de Magallanes, llegar con su producción a tiempo, tener que disminuir costos de operación y viaje. Ahora, disculpa, este futuro camino futuro camino de Puerto Toro a Williams, ¿son cuántos? ¿25 kilómetros? Son 25 kilómetros y esta primera etapa serían 10 kilómetros. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esta primera etapa? Que hoy día para llegar caminando, mira lo que vamos a hablar, caminando de Puerto Toro al camino a Caleta Eugenia, que es hasta donde llega hoy día, son 2 días caminando. De hacerse estos primeros 10 kilómetros, sería un día caminando. Dentro de todo lo malo que significa que todavía no estemos unidos, es bastante más positivo restar un día de caminata para llegar al camino. Entonces, la lógica es que ojalá en estos 4 años logremos unir Puerto Williams con Puerto Toro, porque además Puerto Toro es el apéndice, es el hito final de la carretera austral, es el punto final donde tiene que llegar la carretera. Cuando logremos eso, vamos a haber llegado al final, pero todavía nos queda la mitad, que es esta parte de Yendegaya, que va hacia el sector de Pampahuanaco. ¿Cuánto queda ahí, oye? Mira, ahí están quedando alrededor de 30 kilómetros y el problema es que tenemos 15 que aún están sin diseño y hay un tramo que ahora se está trabajando y que el convenio de programación vence en agosto del año 2019, o sea, el otro año.
pero que el CMT ha tenido muchos problemas por todo lo que viene a ser la ley de patrimonio y los hallazgos arqueológicos, y eso ha significado que la obra estaba bastante retrasada. O sea, en estos momentos no se está trabajando en... Se está trabajando, pero hay una parte del camino que tuvo que quedar sin trabajo. Entonces aquí se dio una situación bien particular, donde el CMT, para poder continuar avanzando, tuvieron que abrir un tercer frente de trabajo. El primer frente, que es el que viene de norte a sur, el segundo que va de Caleta 2 de Mayo hacia la cordillera Darwin, y ese está cortado porque unos arqueólogos encontraron unas rocas que ellos señalaron que podrían ser de interés arqueológico sin que se descubriera nada arqueológico a todo esto, pero el inspector fiscal tomó la decisión de parar la obra, y eso ha significado que tenga que hacerse un rediseño, y en esa circunstancia el camino en ese tramo se paró, y lo que tuvo que hacerse es abrir otro frente, un tercer frente, donde las máquinas del CMT han llegado vía marítima con el consecuente retraso para poder continuar con la obra. Oye, y el debate histórico respecto a este trabajo y meter al mundo privado, a la empresa privada a trabajar ahí. Bueno, eso ya va a ser una decisión del ministerio, y ahí el presidente tendrá que ver cuáles son las mejores alternativas, pero el convenio que hay vigente con el CMT vence hoy día el año 2019. Queda poquito. Queda poquito. El trabajo que ha hecho el CMT es titánico. Yo no quiero desmerecer el trabajo del CMT. Un excelente trabajo hecho el ejército. Yo estuve ahí, los muros que ellos han tenido que abrir en la piedra para poder avanzar es como pasar, entre dos edificios, es como pasar entre el Libertador y el edificio de los servicios públicos, que allá al medio vaya el camino, porque son unos murallones de 26, 30 metros de altura que han tenido que abrir hacia abajo. Entonces es un trabajo tremendamente abnegado, sacrificado, pero claro, hay que tomar decisiones, y ahí yo creo que esto va a ser un tema de decisión presidencial. Yo creo que será el propio presidente el que va a tomar la decisión si se renueva el convenio con el CMT o si damos paso al mundo privado. Yo creo que ahí es el presidente el que va a tomar esta decisión. Se conversaba el tema de una mixtura, ¿no?, entre mundo privado y CMT, aumentar un frente más, colocar más recursos. Está esa posibilidad, pero siempre tendría que pensarse en uno de los dos frentes, porque hoy día hay tres frentes, esa es la verdad. Si se pudiera ingresar al mundo privado, tendría que ser uno de estos frentes, pero además hay otro tema que está pendiente, que hay un tercer camino, que es un camino que quizás es muy desconocido, pero Carabineros de Chile hace aproximadamente 40, 50 años hizo un camino desde Caleta 2 de Mayo a el sector de La Patalla en Argentina, y hoy día ese camino existe. Hoy día nosotros tenemos un camino que llega a Argentina. ¿Cuál es el tema? Que el camino no ha sido enrolado, pero el camino está. Yo tengo imágenes, te lo puedo mostrar después del programa, tengo videos del camino, y es un camino que existe, y de hecho los carabineros hacen en sus patrullajes de soberanía, y normalmente en ese camino, te lo comento, ellos aplican mucho el criterio, porque es muy común que encuentren extranjeros, que ahí no hay límite, no hay alambrado. Entonces claro. los argentinos no tanto, los turistas franceses, israelíes, italianos, alemanes, de todas partes, es muy común verlos caminando hacia Caleta 2 de Mayo. Inclusive me contaba a mí el jefe de retén que a veces han llegado los turistas hacia allá sin saber que están en Chile, piensan que todavía están en Argentina, y de repente se encuentran que están con otra bandera y están en Chile. Y claro, y llegan siguiendo este camino que hizo Carabineros, que es un camino de 6 kilómetros y que conecta hoy día Caleta 2 de Mayo con La Patalla, y que si ese camino estuviera hoy día habilitado con un paso fronterizo, perfectamente la gente de Puerto Williams podría llegar, porque otro de los temas de conectividad y otro de los elementos que va a ser pilar en esta ruta es la barcaza, que también está por llegar, y que es una barcaza que va a unir Yendecaya con Puerto Williams. O sea, una vez que este camino esté construido, va a haber barcaza permanente Tiene que haber, claro. Tiene que haber, pero es que va a haber la barcaza ahora. Entonces, por primera vez, los habitantes de Puerto Williams van a poder salir por tierra desde la isla. Y ese hito pensamos que podría estar de aquí a agosto ya operativo, la barcaza que nos pueda conectar Puerto Williams con Tierra del Fuego. ¿Puerto Williams o desde el lado navarino? Desde Puerto Navarino. Desde Puerto Navarino. Desde Puerto Navarino. Podríamos salir Puerto Williams, Puerto Navarino, Tierra del Fuego, por primera vez en la historia. O sea, la conectividad entre Navarino pero y Tierra usando del Fuego. Este camino que va de la batalla para... No. Si usáramos... O sea, a ver, grafiquémoslo así. Yo estoy en Puerto Williams, tengo 56 kilómetros, o sea, es como ir a Fuerte Bulnes para llegar a Puerto Navarino. Así es. ¿Ya? Un camino maravilloso, por lo demás, muy bello el camino. Donde además Ese está, y no es raro que tú ves en el camino y tú ves una orca, ves una ballena, un camino espectacular.
un camino con una panorámica espectacular. Tú llegas a Puerto Navarino, de ahí tú tienes una navegación que pasa por frente de la isla Hostia, que es una isla maravillosa, con unas montañas que parecieran volcanes, preciosa la isla. Pasa frente a esa isla, en lancha rápida son 45 minutos, en estas barcazas deberían ser 2 horas, 2 horas y media. Y de ahí tú llegas a Caleta 2 de Mayo. Por eso el camino no llega técnicamente a Yendegaya, llega al Parque Yendegaya, pero llega a Caleta 2 de Mayo. Y de Caleta 2 de Mayo puedes hoy día avanzar alrededor de 12 kilómetros hacia el interior del Parque Nacional Yendegaya. Es un camino muy bello, muy bien hecho, que ha avanzado el CMT. Pero si tú tuvieras el paso habilitado, tú podrías, por ese camino que hicieron los carabineros, salir hacia el lado argentino. Salir hacia el lado argentino, y a los argentinos les faltan 300 metros. O sea, tú podrías salir, porque el camino chileno llega a la frontera y a los argentinos les faltan 300 metros. Tú podrías salir desde ahí a La Pataya, son 6 kilómetros. O sea, tú llegando, haces los 56 kilómetros, cruzas a Caleta 2 de Mayo, haces los 6 kilómetros, que serán 15 minutos, y ya estás entrando a Argentina. Y de ahí a Argentina estás en media hora en Ushuaia. Esta parte que usted está mencionando, lo último, es en vehículo, obviamente. En vehículo. Sí, ya. No, es que por eso estamos hablando de la conectividad terrestre, porque hoy día la conectividad marítima ya existe. Exacto. Hoy día poco se conoce, pero hay 3 empresas de navegación y que eso nos va a permitir hacer actividades tan importantes como el campeonato de hockey más austral del mundo. Oiga, a propósito de eso, le iba a preguntar, ya que usted lo mencionó, ¿qué pasa con este famoso campeonato que se va a realizar? Estamos trabajando con un equipo que se llama Nórdicos, que es aquí de Punta Arenas, que han hecho el campeonato varios años junto con la municipalidad, el campeonato de hockey sobre hielo, y estamos trabajando en hacer un campeonato de amistad, de hermandad con los hermanos argentinos, que es el campeonato más austral del mundo, y ya tenemos confirmada la presencia de un equipo de Ushuaia, de los Nórdicos. Probablemente vendría un equipo de las Islas Malvinas, y estamos a la espera si podría quizás venir un segundo equipo hockey de Punta Arenas, y capaz que Puerto William puede armar un equipo también, pero va a ser todo un hito el desarrollar el campeonato. ¿Patines en hielo? ¿Cuándo eso? ¿Patines en hielo? No, pero incluso ellos piensan llevar una profesora de patinaje en hielo, que es Michelle Lapka, así que en una de esas capaz que me animo, pero recordando la historia que tuvo el alcalde Juan Morano cuando inauguró la piscina del Cudeto, quizás no sea tan buena idea, pero fíjate de que claro, la idea es en la primera semana de agosto hacer este campeonato internacional, 4 equipos compitiendo en hockey y una profesora que iría a dar clase de patinaje artístico a los niños de Puerto Williams. Así que, no, es una tremenda actividad. Así que estamos... A mí me fascina, fíjate, el patinaje en hielo. No te puedo desde niño patiné ahí con los cabros del barrio, en las lagunas cercanas. Sí, claro. Y fíjate que lo hice aquí en la laguna que tenía Zona Franca. ¿Ya? Fui a patinar, mi niña chica, la mayor y la más pequeña, las dos patinan en hielo, aprendieron conmigo. Ajá. Y la más pequeña, cuando le iba a enseñar, todos miraban un viejo de más de 100 kilos por arriba, se subió al patín, ¿qué va a ocurrir acá? Y se sorprendían cuando me veían patinar. Yo le decía, pero si yo vengo patinando aquí en la región desde que tengo memoria. Y así gran parte de nuestra generación, tú eres más cercano a mi generación. Yo tengo un trauma con eso. Yo cuando era chico, nosotros en Porvenir teníamos también una laguna, que era la laguna del regimiento. Sí, pues la regimiento Caupolicán, claro. Bueno, y yo andaba con trineo en esa laguna. Y alguien, a mi papá parece que se le ocurrió irse como hacia el costado de la laguna y empezó a quebrarse el hielo. Porque tú, cuando te das al costado, curiosamente es más débil el hielo. Exacto. Uno debería ser en el centro más débil, ¿no? Y en el costado empezó a quebrarse el hielo. Y bueno, ni te cuento, se nos rompió el hielo, al final quedé con trauma, así que yo cuando me habla de patinaje en hielo, obviamente que el hockey lo vamos a apoyar, hay que estar ahí, pero la verdad que meterme yo a la pista, no señor, muchas gracias, ya tuve una experiencia, así que me da un poco de susto. Oiga, está interesante esto del diálogo, pero yo le voy a cambiar la pregunta. ¿Tú quieres que discutamos? Ni un problema. ¿Cuál es su parecer del Frente Amplio hoy en día? Mire, yo creo que el Frente Amplio es una experiencia nueva en política, desde la perspectiva de lo que tiene que ver con los referentes, ¿no? Las alianzas donde hay más de 2 actores. Y fíjate que lo que me ha sorprendido del Frente Amplio es que a poco andar se empezó a notar ya ciertas falencias en materia de densidad ideológica. ¿Cómo eso? Densidad ideológica, porque cuando tú haces alianza entre distintos actores, en este caso organizaciones o actores de la política, tiene que haber un hilo conductor entre unos y otros, tiene que haber un elemento por el cual se construye el acuerdo, un propósito, ideas en función de las cuales se construye, y eso se tiene que mantener en el tiempo.
Los dos grandes conglomerados desde el 90 a la fecha han dado bastantes lecciones respecto a eso. Lo que es la centro-derecha ha tenido la capacidad de mantenerse y refundarse tantas veces ha sido necesario. Lo mismo ha pasado con el mundo de la centro-izquierda, primero expresada en la Concertación y después transitoriamente en lo que era la nueva mayoría y hoy día reformulándose de nuevo. Han pasado décadas. Y fíjate que a mí lo que me sorprende del Frente Amplio, sociológicamente hablando, es que llevan pocos meses juntos, un par de años, y ya tienen fisuras a nivel ideológico grandes. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, las contiendas entre Gabriel, que debiera representar a Magallanes en el hemiciclo, eso lo veo poco, y Pamela Giles, por ejemplo. ¿Ya? La visión táctica de ambos se funda en una visión ideológica. Por ejemplo, lo táctico se funda en una visión más grande, más de fondo. Y ahí tienen miradas súper distintas, súper disímiles. O cuando tú ves las posiciones, por ejemplo, a mí me encanta Florcita Motúa en cuanto él, hombre de la música o rupturista dentro del mundo, contracultura en el mundo de la música, del arte, pero cuando tú lo escuchas hablar respecto a ciertas posiciones en la vida, respecto al tema de relaciones internacionales, el tema del litigio que tenemos con Bolivia. Sí, claro, muy poco oportunas sus palabras. Lo escuchas a él, lo que dice, lo que secundan algunos actores del Frente Amplio y lo que dicen otros actores del Frente Amplio respecto a una materia tan fundamental que tiene que ver con un tema de Estado. Porque es un tema de Estado. Exactamente. No es un tema de si mi partido dice o en la discusión interna de mi partido. No, es un tema de Estado que tiene que ver con los intereses del conjunto de un país. Y por lo tanto lo que se diga y lo que se haga en esa materia tiene que ser muy riguroso. Hay temas en los que uno puede arrancarse con los tarros y hay temas en los que por ningún motivo tú te puedes arrancar con los tarros. Tienes que tener una disciplina y sobre todo con 600 votos en la urna menos tienes mucha autoridad como para poder arrancarte con los tarros. Entonces hay otros liderazgos como el de Jackson, que es interesante, que tiene una mirada más, yo la veo, ¿no? Más seria, más ponderada. O sea, nosotros dos sacamos muchos más votos que usted, como tú, o sea, pero así el nuevo sistema, pues. ¿Usted no está de acuerdo políticamente cómo se está planteando el diputado Boric en ese tema que mencionó? Mira, no necesariamente con Boric. Fíjate, yo tengo una diferencia con todos los representantes de la región de Magallanes. Estos están recién partiendo este periodo legislativo. Pero con los periodos legislativos anteriores yo no hubiese sido candidato si hubiese sentido que alguno de ellos me representaba. Yo creo que ha habido más deficiencia en la representación de los intereses de la región y de quienes somos parte de la región, somos parte de la comunidad, de la población magallánica. Porque fíjate que los intereses de desarrollo económico no están representados en estos liderazgos. Fíjate que los diputados legisladores tienen dos tareas. Una que es cumplir con las funciones que la propia ley le encomienda a ese diputado o senador, y otra que tiene que ver con representar los intereses políticos de la región, de su desarrollo. Sí. Y eso significa paradiplomacia. Significa conversar, dialogar, construir condiciones, generar condiciones, construir fuerza. Y fíjate que yo siempre lo he dicho, porque además soy un convencido de ello, porque en eso soy tan regionalista como Juan José, más allá, ¿no es cierto?, de que tengamos otras diferencias. Mira, ya te digo que tenemos fichas del PRI. No. Mira, si la clase política chilena virase un azimut, un grado, su mirada respecto a cómo concibe el desarrollo del país, debiera hacerlo en función de lo siguiente, fíjate. Entender que la Patagonia chilena, voy a colocar solo de Aysén y Magallanes, es fundamental para el desarrollo en justicia del país. Sí, claro. Mira, tú entre Valparaíso y la sexta región, tú voy a tomar ese tramo nomás, pasando por la región metropolitana, tienes más de la mitad de la población chilena concentrada en un territorio sumamente pequeño, sí, viviendo en condiciones, en algunos casos, sobre todo la gente con menos recursos, infrahumanas. Si tú tuvieses una política de poblamiento, donde eres capaz de generar el interés y la motivación de que población se mueva hacia allá porque generaste condiciones de desarrollo económico, de infraestructura, etcétera, etcétera, efectivamente tú resuelves un problema país y generas evidentemente un desarrollo territorial y de su población mucho más equilibrado. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que gatillar procesos de este tipo en el país? Los representantes de esos territorios, pues. Si aquí no se trata de ir al centro y convertirte en un personaje más del centro y de las disputas propias históricas de esos actores y de los intereses que representan esos actores. O sea, tú dices de que no tenemos hoy día una agenda propia. No tenemos agenda propia. No existe agenda propia, Juan José, tú lo conoces tan bien como yo. En materia legislativa, en materia de los representantes que elige la población magallánica, para que los intereses de nuestra región y de su población estén
en el hemiciclo, en la Cámara de Diputados, en la relación con los subsecretarios, con los no tenemos representantes. Fíjate, el debate de nuestros legisladores tiene que ver con el mismo debate anquilosado, añejo, que tiene las fuerzas centralistas de este país. Yo no veo hoy día todavía, y no he visto en los años anteriores, que hay una propuesta interesante, contundente, que dé cuenta de una acción política de nuestros representantes respecto a un tipo de desarrollo que tiene que ser para el conjunto del país. Así que no estamos pidiendo que sea un desarrollo solo para Magallanes, sino que para el conjunto del país, y por añadidura se tiene que entender que Magallanes y Aysén es fundamental para el desarrollo de Chile. Es fundamental para el desarrollo de Chile. A no ser que el tipo de desarrollo en el que se está trabajando sea tan mezquino, tan desde la perspectiva de solo para un sector del país, que evidentemente Magallanes y Aysén no estén considerados en ello. Ahora, eso es una tontera, ¿no? Es una tontera, especialmente con los flujos migratorios, etcétera, etcétera. Oiga, en televisión el tiempo es oro. Mire, 1 hora dialogando con ustedes y nos quedaron, mire, no le pregunté por el aeropuerto de William, presencia de la UMAC en Puerto William. Muy cortito solo la presencia de la UMAC. Estamos gestionando que se hagan clases populares de inglés, especialmente para las mujeres, porque tú sabes de que al tener una población tenemos 219 matrimonios de la Armada, pero hay muchas mujeres que a veces se han casado muy jóvenes, entonces estamos gestionando clases gratuitas de inglés. Y también con la Universidad de Magallanes estamos gestionando un programa e-learning. Estuve ayer reunido con el rector Manquilepi. Espero que nos vaya bien y que podamos contar en un mediano plazo con un programa e-learning para que todos los habitantes de William puedan estudiar y sacar carreras profesionales sin salir de casa, sin tener que cruzar el Beagle para poder ser profesionales y formarse para tener herramientas en la vida. Oiga, señor gobernador, le agradecemos su presencia de estar aquí en Polar Comunicaciones. No, muchas gracias a ustedes. Yo quiero agradecer especialmente a Polar porque siempre hemos tenido los micrófonos abiertos y la posibilidad de llegar directamente a las casas, a los corazones de las personas y también de intercambiar experiencia y comunicación, como hoy día fue la experiencia tan linda de contactarnos con el retén más austral del mundo, con el suboficial mayor Zambrano, quien pudo comentarnos de su trabajo. Así que esa posibilidad, esa magia solamente la da la televisión y la radio, y quiero agradecerle a ustedes porque siempre, en este caso, este humilde representante de la provincia antártica ha tenido la posibilidad de compartir y de comentarles el trabajo que estamos haciendo en esta provincia, obviamente siguiendo las directrices que nos da el presidente Piñera, pero también con mucho ñeque, con mucho tesón y con muchas ideas propias de la comunidad que se han ido recogiendo y que se están plasmando a través de estos proyectos que hoy día se van transformando en medidas concretas para el beneficio de los habitantes. Muy bien. Muchas gracias, don Domingo Rubilar Ruiz, así es. Oye, agradecido de la invitación de Polar Comunicaciones, agradecido además por el diálogo al que tú nos invitas, y por cierto, reiterar las felicitaciones a Juan José. Tú tienes un tremendo desafío que es efectivamente representar los intereses más sentidos de la comunidad de Cabo de Horno, de William en particular, también de las otras localidades internas de la provincia, y por lo tanto desearte de verdad que te vaya muy bien, porque si te va bien, si haces bien la pega, efectivamente le va muy bien a nuestros compatriotas que están viviendo, ¿no es cierto?, en la isla Navarino y sus alrededores, y que felicitaciones y que nos vaya muy bien. Efectivamente. Que nos vaya bien a todos. A nuestros auditores, a nuestros televidentes, muchas gracias. Dios mediante, estaremos mañana miércoles reemplazando al conductor oficial Alejandro Avendaño. Así es que, oiga, 2 extraordinarios invitados hoy día. Pucha que lo pasé bien, ¿ah? Muchas gracias, buenas noches. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Última Conexión con los protagonistas de la noticia más importante del día. Última Conexión, de lunes a viernes a las 22 horas. Conduce Alejandro Avendaño. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Después de la noticia, el análisis.